pues generalmente usamos partir desde un cubo. Entonces eso es lo que vamos a hacer hoy para ir mostrando las herramientas y ir aprendiendo un poco el trabajo de escultura digital. Cuéntenme ustedes si ya han tenido experiencia un poco de escultura, eh, en qué programa lo han hecho, cómo se han sentido o cómo se sienten para empezar con Blender a hacer escultura. A ver, los quiero escuchar. Yo me puse a mejorar el angelito y empecé a hacerle pelo con ideas de hacer, eh, ¿cómo se llama? Eh, Normales. Sí, Hasta ahí llegué con estos últimos días que he podido hacer. bien. ¿Y A ver Juan y cómo me queda. Manuela? Pues yo hasta hace 2 semanas empecé por primera vez a intentarlo. Ahí voy un poco sufriendo, pero ahí voy. Bueno, pero el blocking que hiciste es muy bueno. A mí, Eh, ¿Cómo? ¿seguiste un tutorial o algo así? Sí, seguí un tutorial y pues pienso ya aplicarle el resto de lo que usted no te había enseñado para hacerlo de las uvas y el resto de pintura y eso. Claro, este es un ejemplo de blocking. Entonces, ¿en qué consiste? Ella usó varias figuras geométricas base y a partir de ahí fue construyendo la dinámica del personaje. Por ejemplo, algo que es tan difícil generalmente como las manos, es muy bueno en el blocking usarlo de esta manera y ya vemos entonces la consistencia del personaje. Es un personaje estilizado, eh, en donde hay unas proporciones muy claras, muy claramente demarcadas. Vemos entonces, por ejemplo, esto que es muy típico del trapecio. En los personajes estilizados es muy típico esta figura, en donde el trapecio es muy ancho en la espalda, muy angosto en la cintura, en donde generalmente, por ejemplo, los brazos tienen cierto grado de deformación, en donde el antebrazo y el brazo no se corresponden a las medidas normales, pero guardan sus proporciones dentro del estilo. Cuando uno habla de proporciones anatómicas, no hablas únicamente de la regla humana, eh, tan característica que nos vendieron, y era que el cuerpo humano generalmente se basaba en 7 cabezas el hombre, 6 cabezas y media la mujer, ¿no? ¿Recuerdan esa medida? Eso es algo que nos enseñaban en dibujo y nos enseñaban en determinadas clases. Decían que 7 cabezas era un hombre, 6 cabezas y media la mujer, que era más o menos la proporción, que ellos llamaban la proporción de Da Vinci, que es falso porque Da Vinci nunca dijo eso, pero nos hacían creer que era así. Eh, lo otro de esto de la construcción de las piernas de esta manera también es muy típico de los personajes estilizados, y por eso digo que proporcionalmente está muy bien para el estilo del personaje. Es decir, a partir de esta malla ya puede uno empezar a construir todo lo demás que necesite, porque ya están ubicados en sus posiciones los volúmenes principales que van a conformar el personaje. Así que a partir de esto vamos a ver ya más adelante cómo se funden las diferentes capas y cómo podemos trabajar con las diferentes eh, partes del modelo. ¿Y Juan? Yo la verdad no he esculpido nunca en pues digital, pero no sé por qué siento o presiento que va a ser más fácil que, que lo que ya hemos visto. Creo yo que se me va a facilitar más. Miren, la magia, sí, es que la magia de la escultura digital es que prácticamente no hay límites. Aquí es donde uno realmente se siente en absoluta libertad de empezar a trabajar, eh, y de ver resultados muy increíbles con muy pocos procesos. O sea, aquí es donde el artista se siente más cómodo, digamos. Y todo lo que vimos anteriormente tiene sus complicaciones técnicas, que hay que saber demasiadas cosas de mover, de... Aquí hay eso, pero no de esa manera tan abrumadora, es mucho más sencillo.
Bueno, yo les voy a proponer un ejercicio simple, un ejercicio sencillito, que va a ser eh, un rostro humano, un busto. Hagámoslo más amplio, hagámoslo de un busto. Y vamos a hacer blocking para ver de qué se trata eso de la siguiente manera. Lo primero es, voy a agregar un modificador a este cubo, o sea, sigo en la YUD, todavía no he empezado. Y voy a agregar un modificador de subdivisión de superficie y le voy a meter con 12, creo que es suficiente por ahora, y lo voy a aplicar. ¿Por qué no empiezo de una esfera? Si sería básicamente lo mismo. Fíjense que la esfera tiene una topología. Voy a seleccionar los dos y nos vamos a dar cuenta que la esfera, lo aplico para que se note. Fijémonos en la topología que tienen ambas. Todos los loops van a un punto, mientras que estos están uniformemente distribuidos. Entonces, la esfera creada a través de un cubo es más uniforme que esta esfera con la que normalmente trabajamos. Si bien esta tiene más definición, esta tiene mejor distribución poligonal. Entonces, generalmente para escultura buscamos que nuestra malla base tenga una buena distribución poligonal, porque siempre empezamos de los detalles grandes a los detalles chicos. Aquí ya empezaríamos con demasiados polígonos y no es necesario. Entonces, esa es la razón por la que vamos a empezar con este cubo, que va a ser nuestra cabeza. Vamos a agregarle un cuellito y para ese cuellito vamos a usar un cilindro. Yo voy a hacer un blockout muy rápido porque todo el resto de acomodamiento lo voy a hacer luego en escultura, ¿no? Entonces simplemente tengo que ubicar más o menos dónde van a ir las cosas y voy a agregarle un cubo para la parte del que sería el pedazo de cuello que vamos a ver. Y a este cubo pues lo vamos a subdividir un poco y ya. A partir de esto vamos a trabajar. Aquí es donde empezamos a tomar decisiones. Podemos trabajar cada parte por separado y luego unirlas, o podemos unirlos desde el momento en que están, como por ejemplo, en el momento en que está todo así, ya podemos empezar a unir para empezar a trabajar en escultura directamente más detallado. Aquí se nota pues que hay trabajo de escultura porque se movieron vértices, hay determinados movimientos que indican que pues aquí ya se usó escultura, pero las partes siguen cada cual por su lado. Entonces hay que tomar la decisión de si queremos cerrar el bloqueo, es decir, cerrar la armazón con partes, o si vamos a trabajar directamente con esta geometría. Yo me voy a jugar por seleccionar todos y darle control J y juntar toda esta geometría ya. Yo quiero ya tener toda esta geometría en un solo bloque para poder mostrar bien los pinceles. Pero normalmente podríamos trabajar por separado cada una de las mallas, cada una de las piezas y luego unirlas todas, a darle la forma general. Le di control J, ¿no? Seleccioné esta, le di control J y todo se fue a un solo objeto. Aquí tenemos un solo objeto. Y lo vamos a nombrar para empezar a hacer ordenados. Busto. Vamos a guardar. Listo. Y ahora nos vamos al módulo de escultura. El módulo de escultura ustedes lo van a encontrar por defecto así, pero estar bajando por esta cantidad de brochas es bastante incómodo, entonces yo les sugiero que lo podamos abrir de esta manera. Aquí en lo de escultura tenemos
tenemos que preparar un poco el programa para lo de escultura. ¿Qué quiere decir? Si ustedes trabajan con mouse van a poder esculpir, no hay ningún problema. Pero si tienen tablet digitalizadora va a ser mucho mejor porque van a tener la posibilidad de jugar con la presión tanto del radio como del estrés o de la potencia del trazo. Son los dos valores de los pinceles, los dos valores principales, según la presión que ustedes ejerzan con el lápiz. Entonces va a ser mucho mejor trabajar con tablet digitalizadora, pero si no la tienen también pueden seguir trabajando con el mouse. Si tienen tablet digitalizadora les conviene ir a Edit, Preference, y acá en Input vamos a emular 3 botones. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora no vamos a girar con el clic central del mouse, sino vamos a hacer con Alt y giramos, Alt Control para hacer zoom y Alt Shift para panear. Esto para dejarnos la mano de pintura totalmente disponible únicamente para hacer los trazos de escultura, y con la otra para movernos en la cámara. Igual podemos seguir moviéndonos por acá con estos controles. Si es con el mouse, pues seguimos trabajando con el mouse de manera normal como venimos trabajando siempre. Ese sería lo único que habría que hacer antes de empezar a esculpir, es definir si tenemos tablet o no y asegurarnos de que funcione de esa manera. Lo siguiente es que vamos a trabajar en simetría, entonces nos vamos a esta parte y vamos a darle que trabajamos en la simetría. Aquí nos podemos fijar que estamos en X, aquí vemos el puntito, los dos puntitos, entonces sabemos que es en X que vamos a trabajar. Bien, el radio del pincel y la potencia del pincel, estos son los dos valores principales, pero esos valores también se pueden cambiar con la tecla F para el radio. Damos F, movemos y volvemos a dar clic y ahí vamos cambiando. Fíjense acá que están 274, yo más chico, ahora 135. Y el estrés se hace con Shift F y entonces ahí está qué tan fuerte va a ser nuestra brocha. Entonces entre menos fuerte es como si tuviera un degradado en los bordes y eso pues lo hace más suave. Bien, sobre las brochas, hay una cantidad de brochas, pero en realidad para escultura pasa lo mismo en ZBrush. En ZBrush tienes más o menos 150 brochas y en realidad uno en ZBrush usa 4, 5. Es lo mismo acá, hay muchas brochas, pero las que más se usan son en realidad pocas. Las otras son funciones un poco apenas ligeramente cambiadas de las brochas principales. Vamos a ver las principales y ya después ustedes van a experimentar con cada una de ellas. Fíjense que acá tenemos en línea todas. Si abrimos tenemos en 2 columnas y si abrimos acá tenemos los nombres. Si queremos aprendernos los nombres de las brochas, pues podemos usar este sistema para ver los nombres. En este caso vamos a mirar los nombres para acordarnos bien de qué es cada uno. Tenemos el principal, digamos que sería el draw, y tenemos acá la configuración del pincel, pero recuerden que siempre tenemos las configuraciones de las cosas aquí en este punto. Acá tenemos casi lo mismo que tenemos acá, lo tenemos acá, solo que extendido, tenemos más cosas, tenemos muchas más cosas. Bueno, antes de empezar a mirar las brochas tenemos que definir con qué geometría vamos a trabajar. Resulta que en escultura, en cualquier programa de escultura, tenemos varias formas de trabajar. Tenemos la forma subdividida, tenemos la fórmula del remesh. La fórmula subdividida ya lo conocemos, ¿no? Tendríamos que entrar acá y vamos a usar por ejemplo un multi-resolution y vamos a entrar a dividir y ahí empezaríamos a trabajar. Esa sería la forma de subdivisión. Pero yo les recuerdo que la fórmula de subdivisión, como vimos en las clases pasadas, tiene una ventaja, y es que la forma de subdivisión nos permite extraer los detalles.
Pero resulta que aquí todavía no tenemos ni siquiera la forma básica, entonces no nos sirve trabajar desde ahora con multiresolución porque es que no tenemos ni siquiera a qué hacerle detalles. Apenas tenemos una esfera, un cilindro y un cubo. No tenemos nada más. Por lo tanto, en este punto del proceso no nos conviene usar el multiresolución ni el subdivision surface. Entonces nos quedan dos. Nos queda el Dynotopo, que significa topología dinámica, y el Remesh. En ZBrush, el Dynotopo sería el equivalente a la versión de Sculptris, que también es topología dinámica, y el Remesh sería el equivalente en ZBrush a el Dynamesh. Recuerden que yo voy a estar haciendo mención a ZBrush para las personas que ya vienen trabajando en ZBrush escultura digital, así que va a ser recurrente que yo mencione cosas de ZBrush en esta clase. Bien, ¿con cuál nos conviene empezar? Yo recomiendo empezar con el Remesh. ¿El Remesh qué hace? El Remesh va a hacer una subdivisión inteligente. Y esto se hace con Shift R. Podemos ver un plano, moviéndonos, desplazándonos de derecha a izquierda. Yo dejo sostenido Shift R y me muevo derecha a izquierda. Y entre más grandes sean los cuadros, pues menor subdivisión. Y entre más pequeños, pues mayor grado de subdivisión. Siempre debemos empezar de menor a mayor. Entonces vamos a empezar en un grado de 100. Pongámoslo... Perdón, por ahí 250. Ahí. Y entonces ya hemos creado una subdivisión de 250 en Remesh. Aquí está el Remesh. Lo podemos hacer con Shift R para esto. O también lo podemos hacer acá. Aquí está en 208, acá podemos subir. Es lo mismo, exactamente lo mismo. Y acá pues tiene una serie de valores que si se quieren preservar, que preserve el volumen, que preserve la pintura de máscaras, el face set, bueno, ya vamos a ver todo eso. Y vamos a darle Remesh. Fíjense que cuando yo le doy Remesh, se me han fusionado todos los objetos que antes estaban como cortados, ahora son una sola malla, ahora están todos unidos. Listo. Siempre que inicien, y esto es algo en lo que coincidimos todas las personas que trabajamos en escultura digital, siempre que comenzamos vamos a empezar con las formas básicas. Para eso necesitamos esta brocha que se llama Grab, que es para mover. Siempre vamos a empezar a mover porque lo que vamos a hacer es desplazar grandes grupos de polígonos para que se ubiquen en su lugar. Entonces vamos a empezar a movernos. Recuerden que vamos a hacer un rostro. Vamos a empezar a movernos, a hacer la figura principal, como el esquema principal. Y yo puedo ir suavizando, a medida que voy moviendo, voy suavizando, por ejemplo, estos bordes con la tecla Shift, para ir suavizando. Doy pequeños toquecitos, doy pequeños toquecitos y voy moviendo. Aquí se trata solo de mover la geometría, ir acomodando donde debería estar, más o menos. No vamos a hacer ningún detalle, solamente vamos a trabajar las líneas principales de lo que sería un rostro. Para quienes hayan visto dibujo, hay un método que se llama el método Loomis. El mismo método se aplica en escultura digital. El método Loomis consiste en la división de un personaje en 3 líneas principales, en donde la primera línea nos indica, nos indica la altura de las cejas, la segunda línea la parte inferior de la nariz y la tercera línea la parte inferior del labio inferior. Esa división en 3 líneas, que es parte del método Loomis, también se usa en escultura, y lo que ayuda muchísimo es como a integrar y hacer como una especie de boceto rápido de lo que queremos hacer, para mantener las proporciones, un poco
eh, un poco guiarnos en el proceso, ya que ese método que usan los dibujantes lo podemos aplicar acá. Aquí yo solamente estoy moviendo grandes superficies de polígonos, no estoy haciendo nada detallado, solamente estoy fijando los espacios generales de trabajo. Todo esto lo puedo corregir después, así que en este parte del proceso yo simplemente me voy a dedicar a mover. No importa si están haciendo un perro, un dragón, lo que sea, siempre es conveniente empezar por mover los grandes grupos de vértices. No vayan a empezar a detallar porque después va a ser un problema reparar cualquier cosa. Siempre es de menor a mayor, de menor grado de calidad poligonaje a la mayor subdivisión. Siempre es de menor a mayor. Entonces acá vamos dando las formas principales, más o menos como para guiarnos, para delimitar qué va en dónde. Y cuando tenemos esto, que yo estoy dando pequeños toquecitos acá para suavizar con Shift, suavizamos un poquito, y aquí ya se me agotó la geometría, digamos, aquí ya no tengo mucha más geometría para seguir trabajando. Podría de pronto arreglar acá esta parte. Es decir, llego a un punto en donde la geometría no me es suficiente para seguir trabajando, entonces ya voy a tener que pasar al siguiente nivel. Y bueno, digamos que ahí está mi base. Ya una vez tengo esta base, pues puedo empezar a aplicarle un grado mayor. ¿Cómo hace un grado mayor? Entonces, por ejemplo, más chico, por ejemplo, ahí 755 está bien y lo aplicamos, hacemos un remesh. Y ahora ya puedo empezar a trabajar con mis brochas, porque ya puedo empezar a generar geometría nueva. Ya no estoy jugando con la geometría general, sino voy a empezar a hacer algunos detalles grandes. Detalles grandes porque todavía no vamos a empezar a hacer detalles chicos. Tenemos el pincel Draw que hace básicamente de manera redonda. Lo que hace es agregarnos geometría. De esta manera. Fíjense, de esta manera. Tenemos el Draw Sharp que lo que hace es unas hendiduras muy útiles a la hora, por ejemplo, de marcar determinados espacios de la geometría. Por ejemplo, sabemos que aquí me hace falta delimitar la parte trasera del cráneo y que esta sería más o menos el espacio de la boca, que aquí vienen los ojos, que aquí vendría parte del cuello, aquí vendrían la clavícula, que aquí vendría el inicio de los hombros, y que aquí vendría la parte de la espalda. Eso que acabo de hacer es una forma rápida de ir delimitando uno sus espacios de trabajo. Y no me sirve sino para hacer hendiduras, fisuras dentro de la geometría. Después viene este clay y clay strips. Ambos funcionan igual, lo que pasa es que el clay es, digamos que genera geometría pero de manera desordenada, es decir, de manera redonda más que desordenada. Mientras que mi pincel favorito con el que trabajo siempre, este Clay Strips, lo que hace es lo mismo que el otro, pero de esta manera, más cuadrado. Eso me da mayor control a la hora de hacer determinadas partes del rostro que yo voy marcando. Todavía está muy bajito de nivel poligonal, todavía no puedo empezar a hacer muchos detalles, pero ya puedo empezar a marcar algunas partes interesantes de la geometría.
Recuerden que me pueden... recuerden que me pueden... parar. Mire que los perros no me están dejando concentrar. Ya. Me pueden detener en cualquier momento para preguntar, para comentar, lo que sea. Yo acá únicamente voy a ir aplicando esta... que hacemos los trapecios del... Depende, si es un personaje musculoso, pues empezamos a trabajar los volúmenes de los músculos, etc. Bueno. Bien. Este Clay Thumb hace básicamente lo mismo, pero a la inversa. Todo pincel, por ejemplo, el que yo les digo que es mi favorito, y si hacen una encuesta se van a dar cuenta que es el favorito de todos, no solamente añade geometría como en este caso, sino también la puede quitar. Fíjense que acá estamos en más, y si yo pongo menos, pues en vez de añadir, pues resta. Lo mismo que si aplicara con la letra control. Con la letra control es exactamente lo mismo. Resta. Con este suma y con el otro resta. Entonces rápidamente puedo pasar de quitar geometría, por ejemplo, a sumar geometría y a suavizar con la letra Shift. Esas son como las cosas más claves que uno va haciendo acá. Aquí por ejemplo puedo quitar un poco de geometría para darle cabida mejor al cuello. Bien. Este layer lo que hace es algo similar a lo que hace el pincel Clay Strips, pero genera como unas figuras planas constantes. Entonces es usado en algunos momentos de la escultura, uno lo tendrá que usar. El inflate hace exactamente lo que indica su nombre, lo que hace es inflar la geometría. Entonces la modificación que este genera es una modificación de inflar, y algo similar, pero produce como burbujas. El crease es otro de las brochas muy usadas. Lo que hace es, vamos a acercarnos más para ir viendo, lo que hace es afilar determinadas, juntar la geometría de determinados puntos, a ver si se alcanza a ver ahí, afilar determinados puntos. Miren, si yo le hago crease acá, lo que me hace es afilar ese punto. Hay muy poca geometría todavía, pero básicamente eso. Smooth, pues generalmente uno no usa el smooth como brocha, ¿no? Porque para eso tiene el shift. Pero pues de eso se trata. Lo que hace es suavizar. Flatten lo que hace es hacer plano. Entonces necesitamos hacer más plano, por ejemplo, esta parte de la cabeza. Entonces vamos a aumentarle la fuerza un poco. Ahí. Y lo que hacemos es aplanar. Necesitamos una parte plana, usamos el flatten. Aplanamos. Fill hace exactamente eso, llenar. Para eso es esta brocha. Él lo que hace es generar un llenado, pero constante. Es decir, según como estemos nosotros mirando, él va haciendo un llenado. Va llenando, llenando, llenando. Se usa mucho, por ejemplo, en partes donde hemos hundido de más la brocha, o para juntar dos orificios que están mal, etc. Este scrape hace básicamente lo mismo, pero lo hace de forma constante. Entonces fíjense que cuando yo paso el scrape me está llenando, pero en como si fuera un plano. O sea, llena y aplana al mismo tiempo. Ahí se nota que llenó y aplanó al mismo tiempo.
Y esto haría lo mismo, pero tiene este efecto. Y es que me genera dos cosas. No solamente aplana, sino que también me hace un crease. ¿Recuerdan el crease? El del pellizco. Entonces este haría lo mismo, pero al mismo tiempo llena. Bastante útil en algunos casos. El pinch es un pellizco y es muy usado en escultura digital porque es la que nos permite, si esto fuera arcilla y quisiéramos aplanar esta parte, pues tendríamos que pellizcarla. Pues exactamente eso es lo que hace este pincel, pellizcar. Entonces fíjense que yo, al pasar varias veces, lo que estoy haciendo es pellizcarla, y cuando paso el pincel de suavizado he logrado un borde muy fino, un borde duro, gracias al pinch. Muchos de los personajes, por ejemplo de Arcane, se basan en este tipo de técnica, y es que todas las partes, por ejemplo como la nariz, se hacen a través de pinch. Ahora que tengamos más geometría se va a ver mucho mejor, pero básicamente si ustedes ven los personajes ahora van a empezar a entender un poco cómo es que funciona ese tipo de estilo, y es que la estilización de los personajes se hace a través de pinch, es decir, se generan bordes duros dentro de geometría curva. Es una cosa muy genial, te genera unos efectos muy buenos. Deathbanger, por ejemplo, tendría un intermedio entre ese tipo de estilizado. Bien, ya vimos pinch. Vamos con grab. Grab ya lo usamos moviendo todo las formas básicas. Y tenemos otras formas de mover. Por ejemplo, esta forma de mover elástica. Esta es una forma elástica en donde se mueve. O sea, agarramos del punto y tiramos y va a influir más allá de la dimensión misma del pincel. Pues si tengo un pincel bastante grande puedo incluso modificar todo el aspecto simplemente tirando de él. Es la deformación elástica. Elastic deform. Bien. Tenemos acá el snake hook, que es el pincel que nos permite hacer cachos y digamos estas geometrías que salen de los personajes, ¿sí? Esto, para eso es este pincel Snake Hook, que es lo que hace. Sin embargo, en el método de Remesh tenemos este problema, y es que como la geometría es poca, a medida que nos acercamos al final, pues entonces se va a ver así facetado, pues porque le falta geometría, ¿no? Ahora que veamos el método Dyntopo se van a dar cuenta que es más exacto y genera mejores resultados si usamos Dyntopo con Snake Hook. Bien, este thumb lo que hace es como si fuera el dedo pulgar arrastrándose sobre la arcilla digital. Fíjense, es como si la derritiéramos, como si la aplastáramos hacia abajo o hacia los lados, depende hacia dónde tiremos. Esos son básicamente hasta ahí. Básicamente hasta ahí son los pinceles más usados. Después viene uno muy interesante que fue añadido recientemente, que es el pincel Pose. Este pincel es el que usaríamos para posar los personajes. Si por ejemplo este tuviera, a ver, vamos a hacerle algo acá para poderlo posar. Vemos que este tiene esos bracitos raros, y si quisiéramos posarlo usaríamos este pincel, porque este nos permite, de acuerdo a su tamaño, tiene esa línea blanca que indica en dónde empieza y en dónde termina la extremidad que vamos a mover. Entonces para escultura digital es muy útil tener algo que nos permita posar los personajes, y es este pincel que se llama Pose. Nudge, este pincel básicamente lo que hace es
generar un disturbio. Es decir, es como si pasáramos rápidamente los dedos sobre la arcilla digital, revolcándola. Eso es lo que genera. Yo no le encuentro mucha utilidad porque eso lo podríamos hacer de otra manera, pero está. Rotate. Exactamente lo que su nombre indica, lo que hace es rotar. Bien. El slide. Estos todavía no los vamos a ver, Buntari tampoco. El pincel cloth solamente se los voy a mostrar porque es genial, pero eso lo usaríamos en otro tipo de ejercicio. El pincel cloth lo que hace es convertir todo en tela. Entonces si tenemos un plano y le metemos cloth, ya tenemos la textura de una tela rápidamente. Fíjense como degrada y como genera las perturbaciones de tela, de acuerdo a la topología del personaje. Para eso es el cloth. Usándolo bien con el cloth es suficiente para hacer muy buena ropa acá en Blender para nuestros personajes. Bien, el de simplificar, simplify, lo que hace es reducir un poco la cantidad de polígonos que tenemos, pero es algo absurdo tener esto si tenemos el remesh, porque el remesh en cualquier momento podemos dar Shift R y bajar nuestro nivel de polígonos nuevamente o subirlo nuevamente. Entonces pues no tiene sentido este simplify en este caso. Bien, las máscaras. Cualquier trabajo de diseño, de lo que sea, es mucho mejor trabajarlo con máscaras. Es decir, poder proteger una parte. En este caso, eso que acabo de pintar, ese negro, esa parte negra, va a quedar protegido de todo lo que yo haga alrededor, ¿cierto? Ahí eso no se va a tocar. Si doy control I, invierto la máscara y entonces puedo sacar algo. Imagínense para qué va a ser usado. En este caso lo voy a usar para sacar mis orejas. Voy a usar la máscara. Voy a usar la máscara. Acá en Mask tienen ustedes para invertir, para llenar o para borrar la máscara. Y acá tienen también Alt M para borrar toda la máscara. Voy a mascarar la parte de mis orejas. Va a hacerlo más chico. Voy a mascarar esto que sería la parte de donde van a salir mis orejas. Voy a darle control I para invertir. Y ahora voy a usar grab para mover. Y voy a sacar mis orejas. Listo. Doy Alt M y borro la máscara. Y ya tengo la base de mis orejas. Todavía no están hechas, ¿no? Apenas tengo la base. Pero es una de los usos que tiene la máscara. Proteger y delimitar una parte de nuestro modelo para poderlo trabajar. Por ejemplo, si quiero trabajar solamente la boca, entonces pues me voy al pincel máscara. Hago una máscara en la boca. No sé por qué no está pintando. Vamos a borrar la máscara. Listo. Voy a delimitar mi parte de la boca. Doy control I para separarlo. Y voy a trabajar tranquilamente. Voy a trabajar tranquilamente sobre la parte de mi boca. Ahí, supongamos. Control I y trabajo la otra parte, las otras partes de mi personaje. Lo que quiera hacer, etcétera. Y voy a máscara y borro toda la máscara. Bien. Fíjense lo útil que es la máscara. Pero la máscara además tiene otra utilidad muy importante, muy importante.
y nos permite, vamos a enmascarar lo que debería ser, por ejemplo, la ropa. Si este personaje llevara una remera o una camiseta que llamamos nosotros, entonces iría más o menos así, ¿no? En este caso sería una camiseta de esas cortas. Este es un tipo de gimnasio, ya me di cuenta. Lleva una remera corta, hacer así. Bueno, para el ejemplo es más que suficiente hacerlo de esta manera. Resulta que esta máscara yo la puedo extraer, es decir, yo puedo convertir esta máscara en nueva geometría. Para eso me voy a máscara y le voy a decir a la máscara, le voy a decir que listo, entonces estando en máscara voy acá a más y le voy a decir a más extract. Me aparece este menú que me va a decir cuál es la densidad de esa nueva geometría, cuál es la interacción de suavizado, etcétera. Yo lo voy a dejar tal cual y le vamos a dar OK. Y ahora tenemos una nueva geometría. Fíjense que yo quito esto y he extraído esa geometría. Bien. Entonces fíjense que con el pincel de ropa yo lo que voy a hacer es irle generando los pliegues. Él va cayendo y va generando básicamente donde debería ir pliegue, él va generando automáticamente. Aquí podemos sacarlo un poco, aquí meterlo. Él va generando automáticamente los pliegues de la ropa. Fíjense acá, está todavía de muy bajo nivel poligonal, pero si le aumentamos el nivel de poligonaje, estos pliegues se van a ver perfectos. Es una forma de simular la ropa, no es para hacer la ropa, porque para eso tenemos en modificadores, tenemos el modificador ropa, plot, que nos convertiría esto en una malla de ropa física. Pero en escultura podemos simular la ropa a través de esta herramienta de clot. Tenemos, por ejemplo, la oportunidad de ocultar un pedazo de la malla. Y con la letra H volvemos a ver todo. Entonces es una caja para poder... Hay lugares a los que no podemos acceder rápidamente cuando estamos trabajando en escultura. Por ejemplo, esta parte interna de la oreja, quisiéramos desde adentro suavizarla. Entonces lo que hacemos es ir escondiendo partes de la geometría a través de este box hide. Con H volvemos a ver todo. Es muy útil, sobre todo a algunos lugares intrincados. Por ejemplo, los dedos. Estamos esculpiendo dedos, como en el caso del personaje que está haciendo Manuela. Entonces le conviene, por ejemplo, ocultar una parte de la mano, poder trabajar los dedos. Cuando termine, darle a H y seguir trabajando los otros. Es una forma también de proteger. O sea, todas estas herramientas son formas de proteger de manera especial determinados puntos de nuestra máscara, ¿no? Aquí tenemos para hacer las máscaras tenemos también la máscara en forma de caja, como cualquier selección. Recuerden que acá tenemos la máscara en modo pincel, pero aquí tenemos la máscara en modo caja, pero también tenemos la máscara en modo, si dejamos oprimido, también la tenemos en modo lazo. ¿Qué significa modo lazo? Que pintamos, por ejemplo, acá, aquí, y nos hace la máscara. También la tenemos en forma de línea. Entonces trazamos una línea y todo lo que esté de ese lado de la línea queda mascarado. Es decir, hay muchas formas de crear las máscaras. Y ahora venimos con el cortador. El cortador lo mismo, si dejamos oprimido vamos a tener en forma de caja y en forma de lazo. El cortador va a ser exactamente eso, cortar. Aquí se va a demorar y es muy posible que crashee el programa si la subdivisión es muy alta. Porque él tiene que hacer una cantidad de operaciones matemáticas para poder generar este corte tan perfecto
Entonces yo les sugiero que lo hagan en la etapa, así como estamos ahora, en la etapa de bajo nivel poligonal, hacer los cortes. Por ejemplo, si yo quisiera cortar la parte inferior, me voy a ubicar aquí, voy a darle a la tecla al verde para ubicarme frontal y voy a cortar la parte inferior para que me quede bien recta la parte de abajo del busto y ya he logrado, a ver qué hice, bien, y ya he logrado ese corte totalmente recto. Puedo hacer esculturas solamente aparte de cortes, incluso hay gente que ha hecho esculturas muy geniales solamente haciendo cortes. Corta acá, corta allá, corta allá. Y de la misma manera que tenemos la caja de corte, también tenemos el lazo. Entonces si yo quisiera una parte, voy a grabar, ¿ya? También podría hacer con el lazo y quiero que me quite esta parte. Esperamos que haga el corte y ya tenemos el corte totalmente perfecto según lo hemos trazado. Para eso es esta herramienta de el trim. Bien, pero realmente es necesario estudiar un poco de anatomía de lo que vayas a hacer. Claro. Realmente, Por eso empecé, eso fue lo primero que les dije. Es muy necesario yo, trabajar. yo por ejemplo quiero hacer el perro de Banger, que son de Cerbero, que tres cabezas. Sí, Bueno, empiezo con una cabeza, después la replico y la cambio un poco. Pero tengo que empezar por la mandíbula, el hueso, sí y no. A ver, porque se va a mover el perro. claro. No, no piensen todavía en eso de que se va a mover el perro ni nada, ni lo que vayan a hacer. Piensen en generar una malla con todo su detalle. O sea, el flujo de trabajo en escultura es el siguiente. Ustedes se liberan de toda la atadura técnica de cuántos polígonos, de que tengo que hacerlo más livianito. No, no, no. Hasta donde les dé la computadora hacen detalle. Ahí no hay límite. Ojo a esto que digo, no hay límite. En escultura no hay límite. Lo que les dé su computadora. Mi computadora no es la más potente del mundo y yo he logrado meter hasta 4 billones de polígonos. O sea, se imaginarán el nivel de detalle que puede tener 4 billones de polígonos. Una computadora promedio puede tener hasta 1 millón de polígonos, que es altísimo nivel de poligonaje, es decir, detalles incluso de los poros se pueden hacer con 1 millón de polígonos. Entonces, no hay límite. Pero ¿cuál es el problema? Que en escultura, o sea, quien quiere hacer escultura y dejarlo como escultura, o sea, quien lo quiere dejar tal cual como escultura, está bien. Pero quien quiere convertir la escultura en un objeto animable o en un objeto que se pueda usar, digamos, en una escena, tiene que pasar por un proceso que se llama retopología. Es el proceso más cansón, pero el más necesario y es uno de los trabajos mejor pagos en 3D. Y es gente que se dedica a convertir este proyecto de muchos polígonos en uno de muy bajos polígonos a través de la proyección de normales. Entonces, ahorita estamos pensando en escultura. No se preocupen por la retopología, que la retopología hay muchas formas de hacerla, incluso hay formas automáticas de hacer retopología. Así que preocúpense porque su escultura sea lo más detallada, lo más precisa, lo más cercana al resultado final que quieren, y luego nos preocupamos de esta otra parte que es la retopología. Por ejemplo, para el perro que vos decís, por ejemplo, deberías hacer una base mesh, ya sea usar las que tienen en la, por ejemplo, si es un perro, pues agarra un perro de estos, agarra este perro o este perro y lo transformas, ¿sí? Le haces todo lo que quieran hacer. Nadie me ha preguntado cómo se importan estas mallas. Supongo que ya saben. En la plataforma está
está un punto zip que tiene las mallas. Está en versión Blender y en versión OBJ. Si queremos importar un OBJ, pues entonces simplemente le damos File, Import, buscamos OBJ, que es, ¿dónde está? STL, OBJ, Waterfront, OBJ. Buscamos el OBJ donde lo hayamos descargado y lo cargamos y ahí nos va a aparecer entonces el proyecto. En escultura, lo que su computador les dé. Por ejemplo, yo en este caso ya necesito pasar al siguiente nivel de subdivisión. Entonces recuerden que hasta el momento hemos trabajado en Remesh y hemos ido haciéndolo cada vez más chico para generar más subdivisiones. Pero llega un punto en que, a pesar de que yo lo haga muy chico, voy a necesitar más, incluso más, para poder trabajar a gusto con la subdivisión. Por ejemplo, ahí todavía se ve facetado, ¿no? Ahí todavía se ven los polígonos. Ahí todavía se ven los polígonos. Necesito todavía más. Y pues puedo seguir achicando hasta el mínimo y seguir ahí esforzándome porque funcione la cantidad de subdivisiones. Ahí ya, por ejemplo, puedo empezar a hacer otros detalles. Pero yo aquí ya pasaría a otro sistema de escultura. Recuerden que eran tres, ¿no? El de subdivisión, el remesh y ahora el Dynatopo. Para mí el mejor sistema que hay. El Dynatopo tiene ventajas y desventajas. Ventajas, no tiene límites. Desventajas, nos crea un caos de malla. Es decir, si queremos un resultado final, no puede ser con Dynatopo, porque eso va a generar una malla completamente caótica. O sea, la vamos a ver bien acá, pero si entramos a modo, fíjense que si vamos a modo edit, a pesar de todo, nuestra malla pues se lee en los cuadritos, ¿no? Podemos ver los cuadritos. Cuando trabajamos con Dynatopo es un completo caos. Pero ese caos nos da muchísima libertad. Entonces lo que tendríamos que hacer es activarlo acá. Clic. Y activamos el Dynatopo. Y el Dynatopo lo podemos usar de varias maneras. Tenemos, como según viene, ¿sí? Vamos a activar el suavizado. Fíjense que nos suaviza un poco. Como viene, sería así, de esta manera. Y ahí se hace nota que está generándome un caos en la malla. Bien. Voy a quitarle el suavizado para que lo podamos ver. Fíjense el lío que me está generando la malla. Esto es porque estamos usando el sistema de detalle relativo. Es decir, que toda la malla sea de la misma densidad. Pero resulta que eso no es real. Porque no es lo mismo algo donde hay mucho detalle y mucha geometría diferente, por ejemplo como en los ojos, a la parte del cráneo donde más o menos es liso. Entonces podemos pasar del detalle relativo. La otra forma sería el detalle constante, que sería más o menos similar a como trabaja Remesh, o el que yo uso y les invito a usar, que es el de Brush Detail. ¿Qué significa esto? Que según el tamaño del pincel, así es la cantidad de subdivisiones. Esto es muy útil porque si yo tengo un pincel grande, como este, me va a generar las subdivisiones necesarias de acuerdo al tamaño del pincel, nada más. Facet. Según el tamaño del pincel. Pero en lugares donde yo necesito mayor detalle, entonces me va a generar mayor geometría. Y miren lo suave que se ve.
Y aquí sí ya empezamos a ver la magia de la escultura digital, porque aquí no tenemos mucho límite. Podemos suavizar todo lo que queramos, hacer todos los detalles que queramos, porque nuestros detalles van a depender del tamaño del pincel, de nada más. Entonces eso nos va a dar mucha autonomía, mucha libertad para trabajar, y vamos a poder hacer muchísimos detalles, vamos a poder suavizar, vamos a poder meternos con esas partes difíciles de la anatomía, que de otra manera pues sería mucho más difícil. Entonces el Dime Topo trabajado, recuerden, Dime Topo y acá en Brush Detail, es decir, que nos tenga en cuenta el tamaño del pincel por encima de cualquier otra cosa, que sea ese el determinante para establecer cuánta geometría hay. Ahora vamos a ver, yo aquí hice ya algunos detallitos, vamos a ver esto cómo se ve en la malla. Aquí nos podemos dar cuenta que en la parte donde yo apliqué el pincel grande, la geometría es baja, y la parte donde apliqué detalle, la geometría es muy chica. ¿Eh? Eso es lo que hace el Dime Topo, y por eso es tan interesante. Ahora, nosotros podemos pasar de uno a otro. Supongamos que ya tenemos el nivel de detalle que queremos. Vamos a trabajar un poquito, no mucho, pero algo básico. Por ejemplo, con este podemos marcar acá, vamos a hacer unas arruguitas. Quedó muy... Siempre podemos regresar a mover nuestra malla de la manera más conveniente que necesitemos. Este pincel es fundamental para la escultura, el que nos permite moverla, porque es de esta manera que nosotros vamos reparando y vamos organizando nuestro proceso. Todos los personajes que ustedes vean de Disney, de DreamWorks, de lo que sea, todos fueron hechos en escultura. Ya casi nadie usa para hacer personajes, casi nadie usa el método antiguo, que era el método poligonal, porque el método de escultura nos permite no solamente tener la libertad creativa, sino también la exactitud a la hora de pasar un concept art, un concepto de una referencia, poder hacerlo muy exacto, poderlo trabajar de muchas maneras. Y pues eso es genial, ¿no? Por ejemplo, ahí voy a llenarlo con el fill. Aquí me queda un hueco, entonces lo lleno con el fill, listo. Y esa cabeza quedó toda deforme, pero bueno, es de tanto probar herramientas. Entonces, esta es básicamente la manera como nosotros podemos ir trabajando escultura. Recuerden que si quieren ver las estadísticas de lo que están haciendo, deben ir a Preference, acá donde dice Status Bar en Interface. Podemos ver estos y estos. Entonces en este momento yo tengo 484.431 vértices. Es una barbaridad. Para este proyecto es una barbaridad tener tantos vértices. Es demasiado. Entonces, ¿cómo reparamos eso que es demasiado nivel poligonal? Miren que no es algo que esté tan detallado, además es tan horrible esa cabeza, pero si quisiéramos bajarle un poco el nivel poligonal,
lo podemos hacer mismo dentro del panel de escultura. Aquí lo que vamos a hacer es desactivar el Dyn Topo y vamos a hacer un remesh. Vamos a volver a hacer un remesh con un tamaño que no se pierdan los detalles, pero que más o menos nos ayude. Listo, ahí le bajamos. Ahora tengo 26.362. Imagínense, pasamos de casi medio millón a 26.000 y básicamente no se perdió nada. Y digo que no se perdió mucho el detalle porque yo me voy acá otra vez a la shoot, voy a Object Mode, le voy a dar aquí clic derecho, Shade Auto Smooth para que me lo suavice y básicamente se ve bien suavizado. De pronto aquí no se ve muy suavizado, tendría que volver a escultura y suavizar un poco esta parte de los ojos que no quedó muy suave. Y listo. Entonces hemos pasado de Dino Topo a Remesh fácilmente. Y si nos damos cuenta, nuestra geometría no es que esté tan mal, o sea, está mal, pero no es que esté tan mal. Incluso estando así podríamos sacarle una V. Fíjense que le podemos sacar una V. Recuerdan que en clase vimos cómo sacar la V automática, ¿no? ¿Alguien recuerda cómo era eso? Seleccionas el personaje, botón derecho y desplegar inteligente. Bien. Falta un pasito. Tenemos que seleccionar en modo caras, darle A para seleccionar todo y ahí sí, clic derecho y buscamos acá donde dice V Unwrap Faces y le decimos que nos haga un Smart, es decir, una proyección inteligente de las Vs. Damos Vs, damos OK y miren, a pesar de ser tan alto el nivel de poligonaje nos hizo un muy buen trabajo de Vs, con lo que significa, recuerden que únicamente trabajamos el modificador multiresolución para los más grandes detalles, únicamente lo usamos después de tener una V, lo que significa que en este momento ya podemos aplicar el modificador multiresolution. Modificador multiresolution, le damos subdividir. Si vamos a pasar de 26.000 a 105.000. Y aquí pues vamos a esculpir como queramos más detalles. Ahora sí ya podemos hacer detalles con la tranquilidad de que nuestra malla en la base son solamente 26.000. Aquí ya podemos nosotros, en Colombia tenemos una expresión para eso, yo no sé si todavía se usa, para que me actualice Juan, darnos garra. Aquí ya nos podemos dar garra con la cantidad de detalle que le podemos, si su computador aguanta más, pues le da más. O sea, miren lo que voy a hacer. Voy a hacer una cosa rarísima acá, es simplemente para probar cómo funciona el multires. Listo. Supongamos que ya hice todos los detalles que quise. Que no me vaya a crachar, por favor. Eso. Voy a cerrar el otro porque... Ahora, el multiresolución. ¿Recuerdan cuál es el propósito de usar el multiresolution? Para ser normales. Exacto. El propósito de usar multiresolución es pasar todos esos detalles, o sea, los detalles de 105.000 y pico de polígonos a los 26.000 que originalmente tiene nuestra malla base. Entonces vamos acá a la YUT
Aquí no vemos nada, fíjense que no tenemos acá los detalles que tenemos en Sculpting. Se demora un poco. Que tenemos en Sculpting. Porque aquí lo que tenemos que hacer es pasar ese detalle. Vamos a pasar ese detalle a nuestra V. ¿Cómo se hace eso? Aunque en el video está, en el video que usamos, está, vamos a repetirlo acá. Me voy a Texture Paint y recuerden que yo puedo debemos tener un material activo. Este se va a llamar busto. En el Texture Paint ya tengo el busto, el material que se llama busto, y me sale este color porque pues no tengo nada, no he creado nada, no hay ninguna imagen en la que pintar. Tengo la V pero no tengo ninguna imagen. Entonces recuerden que hay que crear la imagen, y para eso tenemos que darle aquí en el más, en este más, vamos acá al más, y bueno, creémosle una base de color, que sería esta, y esa base de color va a ser así, ya, no más, no lo va a hacer más. Pero aquí lo que nos interesa es transferir ese detalle de la escultura, entonces vamos a darle al más, y vamos a crear una de normales. Lo único que hizo en este caso fue crearnos el color de las normales, pero ¿dónde están mis detalles? ¿Cuál es la palabra clave de las clases pasadas respecto a este procedimiento? ¿Me recuerdan? Quemar. Sí, bake, exacto. Entonces no hemos hecho eso, no hemos quemado la imagen. Entonces para eso nos vamos a ir aquí a Shading, porque lo que vamos a hacer ahora es trabajar sobre el shading. Miren que lo que hizo este fue crearnos pues una imagen del color de la normal, pero no nos transfirió nada. Entonces esta normal no nos sirve, esta normal no tiene los detalles. Tenemos que quemarla. Para quemarla necesitamos una casilla de estas de textura para poder meterla ahí. Entonces nos vamos acá a agregar textura, imagen de textura, y la dejamos acá sin conectar. La dejamos aquí sin conectar de nada. En este momento no tenemos los detalles, tenemos la V, pero vamos a trabajar esta imagen de textura se va a convertir en nuestro mapa de normales. El secreto está en que nos tenemos que ir acá en el televisorcito donde elegimos el tipo de render y vamos a elegir Cycles. Si ustedes tienen una tarjeta gráfica buena, pues eligen la GPU. Yo voy a usar la CPU. Por lo que estoy grabando y transmitiendo al tiempo, me conviene solamente usar la CPU en este momento, pero normalmente usaría la GPU. Y me voy a ir acá donde dice Bake. Y en donde dice Bake le voy a decir qué tipo de Bake quiero. Aquí dice que combinado. No, señor. Necesito un mapa de normales. Y aquí cuando le doy el tipo de bake que quiero, me aparece el botoncito Bake from Multires, es decir, bakear de la multiresolución. Entonces voy a marcar que me baquee desde la multiresolución. ¿Qué significa esto? Que agarre el mapa que generé con los detalles y se lo transfiera a una imagen, que agarre todos esos detalles que están en la multiresolución y se los transfiera a una imagen para pegárselos acá como una normal. Recuerden tener seleccionado así en modo blanco. Si lo hago acá me la va a sustituir. Tiene que ser en esta.
en la que creamos. Y le voy a dar Bake. Se va a tardar un poquito. You should have activated texture for flash. Sí, está. Que debo tener la textura activa. ¿Qué? Me está diciendo que no debo tener la... ustedes que son buenos para el inglés. Listo. Fíjense, fíjense que me acaba de transferir todos los detalles de la escultura, pero me los pasó al revés. Es decir, lo que debería ser hacia afuera, me lo hizo hacia adentro. ¿Se dan cuenta? Además la mandé fue acá. Pero eso es muy fácil de solucionar. Eso en realidad no tiene ningún problema. Conectamos acá con la de color. Ahora tenemos los detalles ahí. Vamos a darle un color a esto. Vamos a darle Shade Smooth. No sé si quedó claro o fui muy rápido ahí en esa parte. Si fui muy rápido, repito ese pedacito. Ese es el caos que vos hablás cuando el tema de la malla. No, este caos básicamente es porque este caos se me está originando es porque tengo, recuerden que yo estoy si voy a Sculpting, yo todavía tengo el multires acá aplicado, o sea, aquí todavía existe el multiresolución, entonces es como si lo aplicara dos veces, ¿cierto? Entonces lo quito. Y tengo esto es porque mi pintura está mal, porque yo no pinté en realidad, yo solamente le aplico un color, ¿cierto? Pero lo que quiero que se fijen es en el detalle ahora sí aparece acá en el render, es decir, estas cosas que yo hice en el multiresolución sí aparecen, fíjense, esto. Claro, todos estos errorcitos de acá, a ver, vamos a verlo aquí. Esto que ven acá que es como que unas partes quedaron oscuras, otras partes quedaron claras, etcétera. Esto es problema de la textura, no es problema del multires. Es problema de algunos errores que me genera la malla, porque claro, hicimos una V automática sobre una malla que estaba súper dividida, etcétera. Pero mira, acá veo por ejemplo una ruptura, aquí hay unos polígonos rotos. Es que miren, esta geometría es un asco. Algo que queramos hacerle bien el proceso, tendríamos que no saltearnos lo que le llamamos retopología, ¿no?